Bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy vamos a estudiar la ley de Boyle, presión y volúmenes de los gases. Ley de Boyle. La relación entre el volumen y presión de un gas fue establecido por primera vez en 1962 por el químico y físico irlandés Robert Boyle. Experimento de Boyle. Por medio de un tubo en forma de J realizó el siguiente experimento. Cada vez que agrega más mercurio al extremo abierto del tubo en forma de J, la presión que se ejerce sobre la muestra de gas aumenta y el volumen de la misma disminuye. Ahí observamos la presión, mercurio adicionado 760 milímetros. La presión aumenta, como pueden observar, en cambio el volumen disminuye de 60 mililitros a 30 mililitros. En un momento dado, cuando se agrega mercurio suficiente para duplicar la presión, se observa que el volumen del gas se ha comprimido a la mitad de su valor original. Experimento de Boyle. Robert Boyle demostró que la relación inversa entre presión y volumen se aplica a todos los gases cuando la temperatura se encuentra constante. Es decir, si aumenta la presión disminuye el volumen y viceversa. Experiencia de la ley de Boyle. Observamos que si se aumenta la presión, disminuye el volumen, como podemos observar aquí. La presión aumenta y el volumen disminuye. La temperatura permanece constante. Y en el lado derecho observamos un gráfico de coordenadas donde se relaciona el volumen y la presión. Volumen ubicado en el eje de las Y y presión en el eje de las X. Cuando se describe esta trayectoria, significa que el volumen es inversamente proporcional a la presión. La ley de Boyle entonces queda de la siguiente manera. A temperatura constante, el volumen que ocupa la muestra de gas es inversamente proporcional a la presión P, expresada en esta siguiente relación matemática. Volumen es inversamente proporcional a P, que es la presión, con temperatura y masa constante. Este símbolo significa es proporcional. La expresión matemática de la ley de Boyle es proporcional a 1 sobre P. Esto significa que el volumen es inversamente proporcional a la presión. Deducción de la ley de Boyle. Partimos de la expresión matemática volumen inversamente proporcional a la presión. La proporción inversa se transforma en ecuación matemática incluyendo una constante de proporcionalidad K que reemplaza a este símbolo. Volumen es igual a la constante que multiplica 1 sobre presión. Multiplicamos la constante por 1 sobre P. Y nos queda volumen igual a constante sobre presión. Multiplicamos ambos lados por P, es decir, el lado izquierdo y el lado derecho de esta ecuación. Y nos queda volumen por presión igual a constante sobre P por P.
Simplificamos P. Nos queda volumen por presión igual a constante sobre presión por P, que también significaría presión. Nuestra ecuación queda así. Presión por volumen igual a constante. Condiciones iniciales y finales en la ley de Boyle. Consideramos una muestra específica de un gas con volumen 1. Se comprime a un volumen 2. La presión 1 o inicial aumenta a un nuevo valor de presión final o presión 2. Para definir las condiciones iniciales y finales podemos escribir dos ecuaciones. La primera ecuación, presión 1 por volumen 1 igual a constante 1. La segunda ecuación, presión 2 por volumen 2 igual a constante 2. En tanto se utiliza la misma muestra de gas encerrado a una temperatura constante, constante 1 será igual a constante 2. Reemplazamos la constante 1 y constante 2 por los siguientes valores. Constante 1 por P1 que multiplica B1. Constante 2 por P2 que multiplica a B2. Queda una ecuación para aplicar la ley de Boyle. Presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. Resolver problemas aplicando la ley de Boyle. Un cilindro de oxígeno tiene un volumen de 4 litros. La presión del gas es de 2 atmósferas a 20 grados centígrados. ¿Qué volumen ocupará el oxígeno a la presión atmosférica de 1 atmósfera, suponiendo que la temperatura no cambia? Establecemos un plan para resolver este problema. Primero, identificamos los datos. La condición inicial, la condición final. En la condición inicial identificamos presión 1, volumen 1. Y en la condición final, presión 2, volumen 2. La temperatura no la hemos puesto ya que permanece constante. No cambia. Luego, siguiendo nuestro plan, partimos de la fórmula general. En el desarrollo, reemplazamos los valores de los datos en nuestra fórmula. Y luego terminamos deduciendo nuestra respuesta. Les invito a no olvidarse los datos del problema. Tenemos de los datos, condición inicial, condición final. En condición inicial, presión 1 es igual a 2 atmósferas, volumen 1 igual a 4 litros. En la condición final, presión 2 final igual a 1 atmósfera, volumen 2 o volumen final igual a, no conocemos ese dato, ¿no es cierto? Es la incógnita que nos piden resolver. Siguiendo el plan, partimos de una fórmula general que presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. Despejamos volumen 2. Para esto damos la vuelta a la ecuación. Nos queda presión 2 por volumen 2 igual a presión 1 por volumen 1. Despejamos volumen 2. Colocamos en la parte superior como numerador presión 1 por volumen 1. Y en la parte inferior o como denominador colocamos P2. Podemos observar que P2 está multiplicando, pasa a dividir.
P1, P1 queda igual como numerador. Desarrollo. Reemplazamos los valores en volumen 2. Es decir, en esta ecuación vamos reemplazando los valores cogiendo estos datos. Como es el igual, la línea de quebrado, y reemplazamos P1 por 2 atmósferas. Observar 2 atmósferas por B1, que son 4 litros. Y luego P2, que es 1 atmósfera. Siguiente paso, observamos que hay que simplificar estas unidades. Simplificamos unidades. Y nos queda 4 litros. En este caso la unidad litros no se simplifica. Operamos matemáticamente. Volumen 2 igual a 2 por 4 litros sobre 1. Nos da un valor de respuesta 8 litros. Este es el plan para resolver nuestro problema aplicando la ley de Boyle. Gracias por haber escuchado este tutorial. Que tengan un lindo día.